Bueno, vayamos a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21, un versículo conocido en el mundo cristiano. Y qué bueno que es conocido en el mundo cristiano ese versículo. Porque ese versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, gracias por la bendición de estar delante de tu presencia. Señor, gracias por habitar en medio nuestro, gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador, y gracias por la vida que nos das, gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque podemos elevar un cántico de adoración a ti y declararte nuestro cántico a ti, declarando tu señorío, declarando tu poder en nuestras vidas. Señor, te bendecimos y te damos la gloria, oh Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, amén y amén. Tengo la verdad de sentarse. Quiero que platiquemos el día de hoy una verdad tan grande y que Pablo la entendió. Alan, quítale todo a los monitores, a ver qué pasa. Y que Pablo la entendió esta verdad. Y cuando él dice que para mí el vivir es Cristo, ¿para cuántos de nosotros el vivir es Cristo? Amén, vivir es Cristo. Pero dice que el morir es ganancia. Y el día de hoy que mucha gente ha estado partiendo de este mundo, fíjese que a veces el llanto es sin esperanza, porque no se logra entender esa realidad, esa verdad que morir es una ganancia. No siempre fue una ganancia, pero ahora es una ganancia. Pablo está diciendo que él se siente contento de que un día va a partir, fíjese, versículo 22. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Mire lo que dice. Entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado. Mire lo que dice Pablo: teniendo deseos de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Si alguien de los que estamos aquí tiene ese pensamiento, lo felicito, hermano. Lo felicito. ¿Por qué lo felicito? Porque ha entendido que esta vida no lo es todo. Nosotros debemos de dejar de afligirnos por esta vida. Debemos de dejar de tener la preocupación, la aflicción, porque este cuerpo se vaya acabando. Dios nos los preservará mucho tiempo. ¿Cuándo dicen amén? Y estaremos sanos, porque por las llagas de Cristo hemos sido curados. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y Dios tiene preparado para ti y para mí algo mejor que lo que tenemos nosotros el día de hoy. Y por eso Pablo, él está diciendo que el morir es ganancia. Fíjese lo que está diciendo: morir es ganancia. Repito, si alguien tiene ese pensamiento, lo felicito. Si alguien dice como Pablo: tengo el deseo de partir y estar con Cristo porque eso es mucho mejor, lo felicito. Pero si usted tiene aflicción porque vaya a partir de este mundo, entonces, hermano, necesitamos refrescar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser interno, hermano, que está mejor lo que está de aquel lado que lo que está de este lado, que Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Ahora, repito, ¿por qué algo mejor? Porque el Señor Jesús conquistó la muerte. El Señor Jesús conquistó. Vayamos a unos versículos. Hebreos capítulo 2. Yo no estoy diciendo que le pida al Señor, que tiene que pedirle al Señor que se vaya esta noche, no, tampoco. Pero sí quiero decirle esta realidad, porque esta realidad va a hacer que nosotros no tengamos temor de irnos. El temor es una esclavitud, es una atadura. Y dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, es decir, Cristo Jesús, participó también de lo mismo. Pero mire lo que dice ahí: para anular, diga conmigo, para anular mediante la muerte el poder, la autoridad,
El poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, ¿por qué dice Pablo que tengo deseos de partir? Lo cual es mucho mejor. Porque el diablo ya no tiene el poder de la muerte. El diablo ya no tiene el poder de la muerte. Jesús conquistó ese poder. Él, a través de su muerte, dice ahí ese versículo, que mediante la muerte, Él anuló mediante la muerte el poder. Es decir, que el diablo tenía un poder, y ese poder lo hacía poseedor del reino de la muerte y de la sepultura, del Seol, del Hades. Es decir, que la gente tenía miedo porque cuando se iban a encontrar con ese ser, con ese hoyo, con esa oscuridad, donde tenían que estar ahí, hermano, hasta que llegara el día de la redención, hasta que fuera el día final, mientras tenían que estar en esa sombra, en esa oscuridad, en esa aflicción, en esa destrucción, en esa soledad. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús conquistó. Y conmigo, Jesús conquistó. Jesús conquistó. Mediante su muerte, Él anuló el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. El que tenía el poder, es decir, el diablo. ¿Se imagina por qué la gente tenía miedo de morirse? Diga conmigo, yo no tengo miedo de morir. Una vez más, yo no tengo miedo de morir. No debemos tener miedo de morir, no debemos. ¿Por qué? Porque el diablo ya no tiene el poder de la muerte, ahora lo tiene Jesús. El Señor Jesús anuló el poder del diablo, se lo arrebató. Repito, por eso la gente tenía temor y tenían razón en tener miedo. Estaba ese ser ahí esperándolos, estaba esa muerte ahí esperándolos. Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Él arrebató el poder de la muerte y ahora solamente es un dormir. Ahora solamente es un paso de aquel lado. Ahora es solamente llegar y salir y estar con el Señor Jesús inmediatamente. Es decir, que para poder estar con el Señor Jesús siempre, tenemos que partir de esa tierra. Este cuerpo físico se tiene que ir. Y yo creo en el desgastamiento natural que el hombre puede tener, en cuestión de que el que tiene 20 años le debe de faltar toda una vida por delante para irse, y que el que tiene 120 años, pues que se haga la idea de que su tiempo en la tierra ya se está terminando y que ya va a lo mejor. Creo que lo mejor, hermano, en esta vida realmente es irse con una sonrisa en nuestra boca. El día que yo me vaya, yo no quiero irme espantado, que digan, ya miraron cómo quedó. Tiene una cara de espantado. ¿Qué miraría antes de irse? Yo no quiero eso. Yo quiero tener una sonrisa en mi boca y los he mirado los cuerpos inertes ahí, que se ve que en el momento que la persona salió de ese cuerpo, salió en paz, salió contenta, salió diciéndome, voy, cumplí en la tierra lo que Dios me permitió, y aquello que yo alcancé a hacer, y lo que no alcancé a hacer, pues también, ni modo, pues me la perdí, pero el tiempo se terminó y es hora de pasar a la presencia del Señor. Pero aquí dice que el Señor Jesús, quiero que entendamos eso, que Jesús mediante la muerte anuló el poder que el diablo tenía en la muerte. Es decir, que el diablo ya no tiene poder en la muerte. Cuando un cristiano se va de esta tierra, el diablo quisiera aprovecharse, quisiera jalarlo, pero ya no tiene el poder, ya no tiene la autoridad para hacerlo. El Señor Jesús rompió esa autoridad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, Apocalipsis 1, 17. ¿Qué quiere el Señor? Que sea libre, que seamos libres, que mientras estemos en la tierra no tengamos ese temor. Es decir, Señor, yo creo que hay mucho por hacer en la tierra, pero no voy a tener el temor de que ¿cómo será eso? No, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia es de que, mira, ahorita estoy en vida, estoy perdiendo.
Y amén, es el tiempo de sembrar. Diga conmigo, tiempo de sembrar. Por eso aprovecha el tiempo que tienes en la tierra para sembrar. Siembra tus fuerzas, siembra tu vida, siembra tu trabajo, siembra tus finanzas. Porque es el tiempo, vamos a decir, de perder en la tierra. Es el tiempo de sembrar. Pero allá de aquel lado es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de la ganancia. Por eso el Señor Jesús dijo: no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla come y donde los ladrones minan. Hacer tesoros en el cielo donde la polilla no come y donde los ladrones no minan. ¿Por qué? Porque de aquel lado es la ganancia. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 dice, mira lo que dice Juan: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas. Mira lo que dice el Señor Jesús: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Mira lo que dice el Señor Jesús. Lo que me gusta es lo que sigue: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es la sepultura, el Hades es el Seol. El Señor Jesús está diciendo: yo tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves de la sepultura. Está diciendo: el diablo ya no tiene las llaves de la muerte. Por eso Hebreos decía que el Señor Jesús anuló mediante la muerte el poder del diablo, el poder que el diablo tenía en la muerte. Entonces, si el Señor Jesús tiene la llave, mire, si el Señor Jesús tiene la llave, quiere decir que cuando alguien muere, vamos a decir que entra a ese lugar donde sale de este lugar, pero inmediatamente va con el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves. Diga conmigo: Él tiene las llaves. Es decir que anteriormente, antes de que el Señor Jesús viniera, las llaves las tenía el diablo. Y cuando alguien moría tenía que estar ahí hasta el día de la redención. Y por eso decían: no me quiero morir. Ese lugar de oscuridad, ese lugar de soledad, ahí voy a estar esperando solo hasta el día que Dios me saque ahí, el día de la redención. Pero ahora el diablo ya no tiene el poder de la muerte, que eso es lo que yo quiero que te lleves el día de hoy. El diablo no tiene el poder de la muerte. El diablo no tiene las llaves de la muerte. Es Jesús el que tiene las llaves de la muerte. Ahí dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, ¿de qué sirve una cárcel si el que está conmigo tiene la llave? Que dijeran: te voy a encarcelar, tenemos las llaves, ¿de qué nos preocupamos? Que el diablo te diga: te voy a llevar de esta tierra, vas a perder. Jesús tiene las llaves. El diablo ya no tiene derecho, el diablo ya no tiene autoridad. Y entonces por eso se forma el pensamiento de Pablo de que para mí el morir es ganancia. Por eso es el pensamiento de Pablo de que partir de esta tierra y estar con Cristo es mucho mejor. Diga conmigo: mucho mejor. Repito, no lo estoy animando a que se quiera ir esta noche, pues tampoco. Pero sí quiero decirle que Jesús tiene las llaves y que nos tenemos que ir contentos y que hay que ser libres del miedo y que hay que ser libres del temor. En 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo, es que nosotros no nos hemos dado cuenta lo que nos dieron. No nos hemos dado cuenta de lo que ganaron para nosotros. No nos hemos dado cuenta de lo bendecido, de los súper bendecidos que estamos. La gente en el mundo, hermanos, si le dijeran: mira, te vas a ahorrar la muerte si pudieras pagar unos 20 millones de dólares. Hay gente en la tierra que los pagaría. Hay gente en la tierra que tiene mucho dinero, hermano, y que ellos los pagarían sin pensarlo dos veces, hermano. ¿Por qué? Porque eso es valioso y el Señor Jesús nos los dio gratuitamente a nosotros. Nosotros estamos súper bendecidos. Nosotros podemos vivir libres en la tierra y saber que el diablo ya no tiene el poder de la muerte, ya no tiene las llaves de la muerte, las tiene el Señor Jesús. Es decir, que cuando un cristiano pasa para aquel lado, lo salen a encontrar en la luz, hermano. Es lo que mira en la luz de aquel lado, lo salen a encontrar. ¿Se imaginan un hijo de Dios que le ha servido a Dios,
que se ha guardado para Dios, que ha buscado honrar a Dios y parte de esta tierra. De aquel lado, hermano, está la bienvenida. Bienvenido a este lugar. Pásale. Mira, el Señor Jesús, cuando resucitó, resucitó con el mismo cuerpo. Pero el cuerpo ya estaba glorificado. ¿Por qué digo con el mismo cuerpo? Porque si hubiera resucitado con otro cuerpo, entonces los discípulos cuando fueron a la tumba hubieran encontrado el cuerpo viejo. Ahí lo hubieran encontrado, ahí hubiera estado. No estaba, diga conmigo, no estaba. Pero el cuerpo que tenía ahora no podía morir. Era un cuerpo glorificado. Así es que era ese mismo cuerpo, pero glorificado. No era otro, no es de que dejó ese cuerpo y agarró otro, no, fue ese, pero ahora glorificado. Porque repito, si no, los que entraron a la tumba hubieran visto el cuerpo viejo, ahí hubiera estado. Ya resucitó, pero con otro cuerpo, aquí está el que dejó. No fue así. Era con ese cuerpo transformado, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que tiene vida. La Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Algunos han dicho que es que en lugar de la sangre nos van a dar luz. Y es posible que sí, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Ahora se imagina un cuerpo donde le sacan toda la sangre y en lugar de sangre ahora le ponen vida, pero vida en luz. Qué vigor, qué poder, qué libertad, qué gozo. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice: y ahora ha sido manifestada, esa salvación ha sido manifestada por la aparición. Si les dije ahí, 2 Timoteo 1:10. Sí, ¿verdad? O les dije, porque a veces les digo, estoy consciente que a veces les digo citas equivocadas. Sí tienen razón, hermano. Ahora con los videos ya no puede negarlo uno, ya. Ahí está el video, pues. Oh, sí, me equivoqué. 2 Timoteo 1:10 dice: y que ahora ha sido manifestada, obviamente, esa salvación por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Miren lo que dice ahí: quien abolió la muerte, la abolió y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Diga, yo estoy en el Evangelio. Yo estoy en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No, si tú te gozas por eso, de que estás en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero aquí dice que el Señor Jesucristo abolió la muerte. No hay muerte. ¿Qué es abolir? Anular. Diga conmigo, no hay muerte. Para nosotros, pues. Para nosotros no hay muerte. Quien abolió la muerte y sacó a luz la vida, sacó a luz la inmortalidad por medio del Evangelio. Tú eres inmortal. Yo soy inmortal. Somos inmortales. Mire los superhéroes de las caricaturas y de la farándula que ponen el día de hoy en las películas. Tratan de hacer creer que son inmortales, pero los verdaderos inmortales somos nosotros. Diga conmigo, yo soy inmortal. Más vale que te vayas creyendo esa frase, hermano. Más vale que te la vayas creyendo de a de veras, porque entonces vas a decir como Pablo, vas a decir: para mí el morir es ganancia. Partir y estar con Cristo es mucho mejor. Mucho mejor. Ya no hay muerte, para nosotros ya no hay muerte. Dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por eso hay que anunciar este Evangelio. Hay que predicar este Evangelio. Hay que tirar el anzuelo como buenos pescadores en el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, va a transformar la vida de la gente y les va a dar lo que no pueden recibir a ningún precio en la tierra. ¿Quién puede recibir inmortalidad a un precio en la tierra? Repito, la gente con mucho dinero en la tierra, ellos estarían dispuestos a pagar cualquier precio, incluyendo hasta el último centavo que tienen, con tal de que les dieran inmortalidad. La realidad es que la inmortalidad también es para ellos si se atreven a creerla en Cristo Jesús, y es gratis. Es gratis la inmortalidad. Nosotros somos inmortales. Nosotros nos estamos preparando para esa vida eterna que tenemos por delante.
Por eso repito, no te aflijas tanto por ese cuerpo que tienes. Ese cuerpo, hermano, es parte de la vida que se va acabando. Pero el hombre interior debe irse renovando día con día y se debe ir pareciendo cada día más a Jesucristo nuestro Señor. Abolió la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por eso Colosenses 2:15, vaya conmigo a Colosenses 2:15. Dice que el Señor Jesús despojó a los poderes. Despojó. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que el Señor Jesús despojó. En la cruz del Calvario, ahí los estaba venciendo. Ahí les arrebató. El diablo sí tenía el poder de la muerte. Adán le había entregado derechos ahí en el huerto. Cuando Adán prevaricó, pecó, desobedeció. Pero si por uno entró el pecado y la muerte en el mundo, mucho más por uno tendremos vida, los que creemos en el Señor Jesús. Mucho más recibiremos la abundancia de la vida en nuestro ser. Ahora, en Colosenses 2:15 dice que habiendo despojado a los poderes. ¿Qué es despojar? Despojar es quitar, es de que no te estoy pidiendo permiso. Ya pagué, dijo el Señor Jesús, ya pagué y esto es mío. Y el diablo, ¿qué podía hacer? Nada. Diga conmigo, nada. Nada, no podía hacer nada. ¿Usted cree que el Señor Jesús andaba pidiéndole permiso al diablo para ver si se lo daba? No, el Señor Jesús se lo arrebató. Esto es mío, yo ya pagué. Esto me pertenece y estas llaves de la muerte y del Hades ahora son mías. Y ahora todo el que muera en Cristo Jesús es libre de aquel lado, hermano. Porque no hay cárcel para nosotros. Dice el versículo, sigue diciendo ahí que despojó a los poderes. Y versículo 15 sigue diciendo, despojó a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él o de la cruz. Hizo de ellos un espectáculo público. Es que no nos hemos captado y esto hace referencia a ese desfile cuando un general vencía. Cuando un general vencía, él traía a los cautivos de guerra y los pasaba en un desfile por la calle principal, los pasaba avergonzados, atados, amarrados, desnudos, y eran un espectáculo público. Toda la gente salía a ver a los cautivos que el general conquistó y trajo de la guerra. Y por eso dice aquí, dice que hizo de ellos un espectáculo público. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que a los poderes, autoridades y a todos los enemigos el Señor Jesús los venció en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente. Todos miraron, los avergonzó completamente. Qué poder de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo, qué victoria del Señor Jesús. Hay otra porción donde dice Pablo, dice que somos para unos olor de muerte y para otros olor de vida. Para los que creen somos olor de vida. Llevamos el perfume del Señor, vamos manifestando en todo lugar el aroma de su fragancia. Llevamos ese aroma de vida para el que se salva y ese aroma de muerte para los que se pierden. Pero también eso, fíjense que también eso hace referencia a algo parecido a un desfile también. Porque en el desfile, cuando el general vencía, pasaba a los cautivos por la calle principal avergonzados, pero de esos cautivos, a uno, cuando llegaran al final de la procesión, al final del desfile, unos iban a ser ejecutados y a otros se les iba a perdonar la vida, se les iba a redimir. Pero el que iba enfrente, dicen que llevaba un traste con incienso. Y ese incienso iba oliendo por toda la calle enfrente del desfile. Y entonces el olor de ese incienso, para el que iba a ser ejecutado cuando terminara la procesión, ese incienso era olor de muerte. Pero para el que ya sabía que al final de la procesión, al final del desfile, iba a ser redimido, perdonado, liberado, ese olor del incienso era olor de vida. Es decir, que cuando prendían ese incienso, ya sabían que ya iban a llegar a donde terminaba el desfile.
Y para el que iba a morir, que iban a ejecutar, eso era señal, ya me van a matar. Pero para el que iban a perdonar, esa era señal de que ya me van a liberar, ya voy a vivir. Y por eso dice Pablo que somos fragante aroma de Cristo Jesús. Somos fragante aroma de vida para el que se salva, y somos aroma de muerte para el que se va a perder. Miren, el Señor Jesús venció. Diga conmigo, Él venció. Él venció. Completamente Él venció. Y Él dice que exhibió públicamente a los poderes y autoridades. Por eso el diablo ya no tiene esas llaves de la muerte. Por eso Pablo dice: para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y dice Pablo: yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y digo, si ese pensamiento lo tienen los cristianos en la tierra el día de hoy, qué bueno, gloria a Dios, han entendido. Pero si tienen miedo, si están temblando por la hora de la muerte, hermano, es que no han entendido. No saben que el diablo ya no les puede hacer nada, y que el paso para de aquel lado es un paso de victoria. Por eso los que vivamos para Cristo Jesús. Y los que se vayan contentos, dándole gracias a Dios por lo que vivieron en la tierra, sabiendo que de aquel lado está mucho mejor que de este lado. Mucho, mucho mejor que de este lado. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el capítulo 1, versículo 13, ahí en Colosenses. Capítulo 1, versículo 13. Yo traigo un mensaje sencillo, si quieres decir, pero qué grande mensaje. Sencillo, es que el diablo ya no tiene el poder de la muerte. Ya no lo tiene. No le tengas miedo. Sé libre. El diablo ya no tiene las llaves de la muerte. Jesús tiene las llaves de la muerte. Dice: yo soy el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, de la sepultura. Fíjense lo que dice el Señor Jesús: yo tengo las llaves, y yo me da gusto que estoy en Cristo Jesús. Me da gozo que estoy en Cristo Jesús, hermano, porque Él tiene las llaves, Él tiene la vida. Ahora, ahí en el versículo, capítulo 1, versículo 13, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Es decir, que cuando alguien muere, ¿cómo puede caer en las manos del diablo? Cuando un cristiano muere, ¿cómo podría caer en las manos de las tinieblas? ¿Cómo podría caer en oscuridad? ¿Cómo podría caer en un hoyo de soledad y de perdición si Cristo Jesús nos libró del poder de las tinieblas? Diga conmigo: Jesús me libró del poder de las tinieblas. Y el libre es libre. Ahora la pregunta es: ¿te sientes libre? ¿Te crees libre? Te vas a sentir libre cuando creas eso, que eres libre, que Él te liberó, que ya no hay una esclavitud. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nosotros ya estamos en el reino de Cristo Jesús. Ya estamos en el reino de la vida. Ya estamos en el reino de la luz. Ya estamos en el reino de la bendición. Ya estamos en el reino de la paz. Ya estamos en el reino donde Dios dice: entra y disfruta la libertad que yo gané para ti. Cristo Jesús ganó la libertad para nosotros. Nosotros, dice la Biblia, que fuimos crucificados con Cristo. Fuimos crucificados con Él, pero ya no estamos ahí, porque dice que si fuimos crucificados con Él, no solamente fuimos crucificados, sino también dice que morimos con Él. Pero no solamente dice que morimos con Él, sino que dice que resucitamos con Él. Y esa es la resurrección, la que Dios tiene para ti. Es la que Dios te dio cuando viniste a Cristo Jesús. Fue una transformación dentro de tu ser, en tu espíritu. Es decir, que trajo a luz la inmortalidad, la vida. Dice que nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos, diga conmigo, tenemos
tenemos redención, el perdón de los pecados. Tenemos redención. Nos redimieron, nos transformaron, nos hicieron otras personas, nos dieron vida. A veces nosotros miramos nuestra bajeza humana que tenemos, y esa bajeza humana nos causa problemas aquí en la tierra, y es la bajeza humana que tenemos que someter. Pero de aquel lado no va a estar esa bajeza humana, de aquel lado va a estar la vida. La vida va a florecer en nuestro ser. Ahora yo trato de terminar Hebreos 2:14, porque le dije que el mensaje está sencillo, y vamos a poner esta petición de oración también ahorita cuando terminemos. Pero Hebreos 2:14 dice que así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente, Hebreos 2:14, un versículo que ya miramos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, participó de carne y sangre. Dice aquí para anular, en Timoteo decía para abolir, aquí dice para anular mediante la muerte de Cristo Jesús. Mediante esa muerte anuló el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ahora el versículo 15, y librar. Diga conmigo, Jesús me ha librado. Mira ahí dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, que al hombre le decían, mira, ¿de qué importa que ganes tanto en la vida si al último te vas a morir? Si al último, cuando te vayas, no te vas a llevar ni la ropa que traes puesta siquiera. Y el hombre se afligía, obviamente. Se afligía. Era una esclavitud. ¿De qué importa lo mucho que gane? Pero sabe, hermano, que ahora en Cristo Jesús sí importa lo que ganemos, y que nada de lo que hacemos es en vano. Yo te tengo una buena noticia: nada de lo que hagas en Cristo Jesús es en vano. Todo tiene su recompensa. Todo. Si no lo obtienes en esta vida, de aquel lado, como eres inmortal, no puedes estar sujeto a esclavitud, no puedes estar sujeto a temor, no puedes estar sujeto a ¿de qué me sirve? No, sí nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros somos inmortales, nosotros somos eternos en Cristo Jesús. Y aquí dice el versículo 15, librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y ahí dice el versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham según la fe, porque hemos puesto nuestra fe en la simiente de Abraham. Dice Gálatas, no en muchas, sino en una, es decir, en Jesucristo. Él es nuestro Señor. Diga conmigo, Jesucristo es mi Señor. Una vez más, Jesucristo es mi Señor. Así es que no vivas con miedo, no vivas con temor. Dice ahí que Él anuló mediante su muerte el poder que el diablo tenía en la muerte. Lo anuló. El diablo se quedó, dicen en mi pueblo, se quedó chato. Se quedó sin nada. Está vacío. Jesús anuló el poder que el diablo tenía en la muerte. Y la gente tenía miedo de morir. Y nadie se atrevía a decir como Pablo, para mí el morir es ganancia. Nadie se atrevía a decir como Pablo, yo ya quiero partir y estar con el Señor, porque eso es mucho mejor que estar en esta tierra. Pero Pablo entendió algo. Pablo entendió que el diablo ya no tiene el poder, que el diablo ya no tiene las llaves, que el diablo está vacío, y que el que parte de esta tierra en Cristo Jesús le va mucho, mucho mejor, que somos eternos, que somos inmortales. Y dice que no ayuda a los ángeles, pero ayuda a los descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham según la fe, porque hemos puesto la fe en Cristo Jesús, la simiente de Abraham, la simiente prometida que Dios había prometido a Abraham. Dios cumplió la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Mire, ya de esa palabra esta noche, yo termino. Pásale por la alabanza. Yo termino.
El diablo ya no tiene el poder de la muerte. No le tengas miedo a eso. El diablo ya no tiene el poder de la muerte. Jesús dice: yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves y Él es el que nos abre. Él es el que dice: llegas a la muerte, yo te saco enseguida. Tú no te quedas ahí. Tú vienes acá al paraíso. Acá estás mucho mejor. Repito, todo lo que hagamos, fíjense que la Biblia dice: todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesús. Diga conmigo: hacer todo en el nombre de Jesús. Por otro tienen razón cuando dicen: en el nombre de Jesús voy a preparar este pollo. Dicen. Tienen razón. Porque Jesús dijo: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy a ir de vacaciones con mi familia en este verano. Está bien dicho. Porque todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Y en Él está la vida. Poderoso. Poderoso. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Oh, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Rey de gloria. Te bendecimos, Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Señor. Bendito eres Jesús. Bendito eres. Santo Dios. Reinas en majestad. Glorioso Rey. Poderoso. Santo Dios. Sí, Señor, tú reinas en majestad. Glorioso Rey. Quiero adorarte a ti. Quiero adorarte. Quiero adorar a ti, Señor, y darte la gloria y declarar tu nombre y declarar que no hay nadie como tú. Mi Señor, mi Rey, el que venció en la cruz del Calvario, el que venció, el que le arrebató las llaves de la muerte al diablo y lo dejó sin nada. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. A ti te adoramos. Por eso cuando alabes, cántale a Él. Bendícele a Él. Y dile: Señor, a ti te alabo. A ti te bendigo. A ti te exalto. A ti te glorifico. A ti te doy la gloria. Sí, Señor. Santo. Santo Dios. Reina, Señor, reina, reina. ¿Quieres decirle: reina en mi vida? Reina en mi vida. Él nos ha impartido vida. Él nos ha impartido vida. Él nos ha impartido gozo. Él nos ha impartido paz. Sí, Señor, reinas. Reinas en majestad. Glorioso Rey. Al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi libertador, el que me da vida, el que me da gozo, el que me da paz, el que me da